Regla 6. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Un problema religioso. No parece razonable describir al joven que en 2012 disparó a 20 niños y 6 trabajadores de la escuela primaria Sandy Hook de Newton, en Connecticut, como una persona religiosa. Lo mismo cabe decir de los asesinos del Instituto de Columbine 1999 y del autor de la masacre del cine de Colorado en 2012. No obstante, todos estos individuos sanguinarios tenían un problema con la realidad y lo sentían con una profunda intensidad religiosa, tal y como uno de los miembros del dúo de Columbine escribió: «No merece la pena luchar por la raza humana, solo merece la muerte. Hay que devolver la tierra a los animales, que la merecen infinitamente más que nosotros. Ya nada significa nada». Las personas que piensan de este modo tienen una visión del mismo ser como algo injusto, cruel y corrupto, y del ser humano en particular como objeto de desprecio. Se designan a sí mismos jueces supremos de la realidad y la condenan como algo defectuoso. Son los críticos definitivos. Así siguen las palabras llenas de cinismo del individuo antes citado. Si te pones a pensar en la historia, los nazis propusieron una solución final al problema judío: matarlos a todos. Bueno, por si todavía no lo has captado, yo digo, hay que matar a la humanidad. Nadie tendría que quedar vivo. Para este tipo de sujetos, el mundo de la experiencia es insuficiente y perverso, así que todo puede irse al infierno. Pero ¿qué ocurre cuando alguien llega a pensar de esta forma? Una gran obra alemana, el Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe, se ocupa de este tema. El personaje principal, un estudioso llamado Heinrich Faust, vende su alma inmortal al diablo, Mefistófeles. A cambio, recibe todo lo que desee mientras aún esté en la tierra. En la obra de Goethe, Mefistófeles aparece como el eterno adversario del ser. Este es su credo fundamental. Soy el espíritu que siempre niega, y con razón, pues todo cuanto nace digno es de perecer. Por eso sería mejor que nada naciera. Así pues, todo cuanto llamáis pecado y destrucción, en resumen, el mal, es mi elemento natural. A Goethe, este sentimiento de odio le parecía tan importante, tan indispensable para comprender el elemento central de la capacidad destructiva de un humano vengativo, que en la segunda parte de la obra, escrita muchos años después, hace repetir a Mefistófeles la misma idea con una formulación algo distinta. Las personas piensan a menudo como Mefistófeles, si bien raramente ejecutan tales pensamientos con la brutalidad de los asesinos que llevaron a cabo las matanzas del colegio, el instituto o el cine antes mencionados. Cada vez que sufrimos la injusticia, ya sea real o imaginada, cada vez que nos enfrentamos a una tragedia o somos víctimas de las maquinaciones de otros, cada vez que sentimos el horror y el dolor de nuestras limitaciones aparentemente arbitrarias, surge de entre las tinieblas la vil tentación de cuestionar el ser y maldecirlo. ¿Por qué tienen que sufrir tanto las personas inocentes? Y en todo caso, ¿qué clase de planeta sangriento y horrible es este? En verdad, la vida es muy dura. Todo el mundo está destinado al dolor y programado para la destrucción. En ocasiones, el sufrimiento es un claro resultado de un error personal como la ceguera deliberada, las malas decisiones o la crueldad. En tales casos, cuando parece que se trata de un castigo que alguien se inflige a sí mismo, puede incluso resultar justo. Se puede pensar que a la gente le acaba correspondiendo lo que se merece, lo cual, de todas formas, incluso cuando es cierto, tampoco proporciona mucho consuelo. A veces, si el que sufre modificara su comportamiento, su vida se desarrollaría de forma menos trágica. Pero la capacidad de control de los humanos es limitada, y todos tendemos a la desesperación, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. En resumidas cuentas, no parece que seamos los arquitectos de nuestra propia fragilidad. Entonces, ¿de quién es la culpa? Las personas que están muy enfermas, o peor todavía, que tienen un hijo enfermo, inevitablemente acabarán por hacerse esta pregunta, sean creyentes o no. Lo mismo le pasará a alguien que se vea atrapado en algún tipo de enorme engranaje burocrático, una inspección de Hacienda, o en un pleito o un divorcio interminable.
Y no son solo los que sufren de forma más manifiesta los que se sienten atormentados por la necesidad de culpar a alguien o algo por el intolerable estado en el que se encuentra su ser. Así, por ejemplo, en el punto álgido de su fama, su influencia y su fuerza creativa, el propio Lev Tolstoy, con toda su grandeza, comenzó a cuestionar el valor de la existencia humana. Razonaba así el escritor ruso. Mi posición era terrible. Sabía que no encontraría nada por la vía del conocimiento racional, salvo la negación de la vida, mientras que en la fe no encontraría nada salvo la negación de la razón, que era aún menos plausible que la negación de la vida. De acuerdo con el conocimiento racional, la existencia es un mal y las personas lo saben. De ellas depende no vivir y aún así han vivido. Viven y yo mismo vivo, aunque hace tiempo que sé que la vida no tiene sentido y es un mal. Por mucho que lo intentó, Tolstoy tan solo pudo identificar 4 formas de escapar de este tipo de pensamientos. La primera consistía en refugiarse en la ignorancia infantil y obviar el problema. Otra, en entregarse al placer más frívolo. La tercera era continuar arrastrando una vida que es cruel y absurda, sabiendo de antemano que nada puede surgir de ella. Esta particular forma de escape la identificó con la debilidad. Las personas en esta categoría saben que la muerte es mejor que la vida, pero no poseen la fuerza para actuar racionalmente y poner fin al engaño rápidamente con el suicidio. Solo la cuarta y última forma de escape requería fuerza y energía. Consistía en destruir la vida al haberse dado cuenta de que la vida es cruel y absurda. Tolstoy seguía así inexorablemente su planteamiento. Solo actúan así las escasas personas que son fuertes y consecuentes, comprendiendo toda la estupidez de la broma que les han gastado y que el bien de los muertos es superior al bien de los vivos y que es mejor no existir. Actúan y ponen fin de una vez por todas a esa estúpida broma, puesto que hay medios para hacerlo: una soga al cuello, agua, un cuchillo para clavárselo en el corazón, los trenes sobre las vías férreas. Tolstoy no era lo suficientemente pesimista. La estupidez de la broma que se nos gasta no solo induce al suicidio, sino también al asesinato, es decir, a una masacre, a menudo seguida en un suicidio. Esto sí es una protesta existencial eficaz. En junio de 2016, por increíble que resulte, se habían registrado en los Estados Unidos 2.000 masacres, incidentes en los que al menos 4 personas murieron sin incluir al asesino, en un espacio de 1.260 días, es decir, un suceso de este tipo cada 5 o 6 días durante más de 3 años. Todo el mundo asegura no poder entenderlo, pero ¿cómo se puede seguir fingiendo algo así? Tolstoy lo entendió hace más de un siglo. Los antiguos autores de la historia bíblica de Caín y Abel también lo entendieron hace más de 20 siglos. Describieron el asesinato como el primer acto de la historia después del Edén. Es más, no se trataba de un simple asesinato, sino de un crimen fratricida, es decir, se mataba de forma consciente a alguien inocente, que además era ideal y bueno, para contrariar al creador del universo. Los asesinos de hoy nos dicen lo mismo con sus propias palabras. ¿Y quién puede negar que nos encontramos ante el gusano que se esconde en el corazón de la manzana? Pero no queremos escuchar, porque la verdad resulta demasiado lacerante. Incluso para alguien tan lúcido como el reputado autor ruso, no había salida posible. ¿Cómo podremos arreglárnoslas nosotros cuando alguien del calibre de Tolstoy reconoció su propia derrota? Durante años escondió todas las armas que tenía y nunca tenía una cuerda cerca por si se le ocurría ahorcarse. ¿Cómo puede alguien que tiene los ojos abiertos evitar descargar su furia contra el mundo? ¿La venganza o la transformación? Puede que un hombre religioso llegue a agitar el puño desesperado ante la aparente injusticia y ceguera de Dios. Hasta el propio Jesucristo, según cuenta la historia, se sintió abandonado en la cruz. Un individuo más agnóstico o ateo culpará al destino o reflexionará con amargura cerca de la brutalidad de la fortuna. Otro quizás se abra en canal intentando encontrar los defectos que explican su sufrimiento y su deterioro. Todas estas no son más que variaciones sobre el mismo tema.
Cambia el nombre del propósito, pero la psicología subyacente es siempre la misma. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto sufrimiento y tanta crueldad? Bueno, quizás sí que sea culpa de Dios o del destino ciego y absurdo, si así prefieres pensarlo. Y según parece, todo apunta en esa dirección. Pero ¿qué pasa si piensas así? Los autores de masacres creen que el sufrimiento relacionado con la vida justifica su condena y su venganza, como los chicos de Columbine demostraron con toda claridad. Prefiero morir antes que traicionar mis ideas, decían. Antes de abandonar este insignificante lugar, mataré a todo aquel que me parezca inútil, para todo, sobre todo para vivir. Si en el pasado me jodiste, morirás. Igual puedes joder a otros y luego hacer como si no hubiera pasado nada, pero conmigo no te va a funcionar. No olvido a la gente que me hizo daño,